Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, estamos agradecidos contigo. Hemos podido trabajar como un cuerpo en el cual fortaleciste, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, o desde el más grande hasta el más pequeño, y todo, Señor, se llevó para gloria y honra de tu nombre. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, te rogamos por las peticiones, por las necesidades, por los ruegos, por las súplicas que esta mañana tu pueblo trae, Señor, conscientes que para ti no hay nada imposible y que si creemos y ponemos las cosas en tus manos, la respuesta ya estará viniendo. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra. La necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra nos cause vida, nos cause ánimo, Señor, para seguir en el nombre de Cristo Jesús en este camino. Gracias por el que pudo traer una ofrenda, un diezmo, una aportación, y por sobre todo que lo hizo con todo cariño, con todo su corazón, porque es para el engrandecimiento y el trabajo en tu obra. En el nombre de Jesús le damos gracias por este pueblo y decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo número 6. Recordemos que después de que muere Moisés, Dios levanta a otro caudillo. No me gusta usar la palabra líder porque a veces se confunde. Dios no levanta líderes, Dios levanta siervos. Y esa es una gran diferencia, porque las personas se quieren parecer a líderes. Y por eso el Señor, cuando manda a su Hijo amado Jesucristo, habla en Isaías del siervo amado. Y entonces, cuando nosotros, hermanos, entendemos que estamos al servicio de Dios, ¿cuántos se alegran de estar al servicio de Dios? Porque teniendo tantos ángeles, arcángeles, serafines, vigilantes, mensajeros, y una corte llena de gente que le quiere servir, Dios lo escoge a usted y a mí para que sirvamos aquí en la tierra. Gloria al Señor. Es un verdadero privilegio. Entonces, yo le quiero hacerle un pequeño resumen. Dios levanta a un siervo que se llama Moisés, pero ese siervo se le cumplen sus días de caminar aquí en la tierra, y viene Dios, lo cita a un monte, sube Moisés a ese monte, pero nunca más vuelve a bajar. El Señor se lo llevó, lo apartó para él, algo ocurrió ahí, pero Moisés ese día ya no bajó del monte. Y entonces Dios viene y escoge a otro hombre que se llama Josué. Pero no lo escogió, Dios no es como nosotros. Que nosotros, hermano, a veces, en su mayoría, no somos previsores. Pero Dios sí. Y entonces, antes de llevarse a Moisés, le dijo: unge a Josué, preséntalo delante de todo el pueblo, porque Josué será el que va a entrar al pueblo a la tierra prometida. Y entonces viene Moisés, y delante de todo el pueblo oran por Josué, que es el sucesor de Moisés. Pero Josué también llega a su periodo de servicio al Señor, porque hay un periodo de servicio al Señor, y Josué llega a ese periodo. Y entonces viene, y el Señor no le dice: bueno, ahora pone a fulano, ahora pone a sutano, sino que ante
digamos, el pueblo, hermanos, lo dejó un momento el Señor así solitos, para que ellos mismos gobernaran sus hogares, gobernaran sus casas, se pusieran de acuerdo. Y lo que hicieron fue que se pusieron a pelear. Parecían puros de la zona 7. A pelear usted. ¿Y este qué? ¿Y este no? Y entonces se desgobernaron. Cada quien empezó a hacer lo que a él le parecía. Y entonces se desviaron. Y el Señor vio, y ellos también se sintieron que no estaban bien delante del Señor. Y entonces levantó a unos hombres que le llamó jueces. Y entonces estos jueces ordenaron, gracias hermano, ordenaron al pueblo, y el pueblo le hacía caso a los jueces, pero cuando los jueces fallecían, ellos se tardaban en reconocer otro juez y se desgobernaban otra vez. Fíjense, ellos pasaban bien un periodo de tiempo. Por eso es que nosotros, como dicen en buen chapín, no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque ahora ya no hay jueces, sino que estamos viviendo una vida más linda, más maravillosa, en donde el Padre manda a su Hijo amado Jesucristo para salvar, para levantar a todo aquel que en Él cree, para darle vida eterna. Y entonces viene el Señor Jesucristo y nos salva. Pero Él se tuvo que ir. Pero así como se fue, va a regresar. Y entonces deja a otro que no se mira, que es el que nos va conduciendo, que es el ayudador, que es el que nos sostiene, que es el que nos anima, que es el que nos habla. Este es el Señor Espíritu Santo. Aleluya. Pero en aquel tiempo, hermano, cuando moría el que estaba fungiendo como juez, el pueblo se desordenaba. Y entonces, como ahí estamos en el libro de los jueces, en el capítulo 6, vamos a ver el versículo 33. Pero los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, oiga, se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Se levantaron los poderes de las tinieblas, porque en las tinieblas también hay poderes, y esos poderes quieren afectarlo a usted en su vida espiritual. Y esos poderes muchas veces le ponen trampas que, si nosotros no estamos atentos, son imperceptibles y caemos en esas trampas. Y pone cualquier cosa, hermano, para alejarnos a nosotros de la presencia de Dios, porque ya se dio cuenta que lo que nos fortalece, que lo que nos da vida, que lo que nos anima es la presencia del Dios del cielo. Aleluya, es la presencia de Dios. Y entonces estos hijos del oriente, mire, se levantaron, porque estos tipifican los poderes de las tinieblas. ¿Para afectar a quién? Para afectar al pueblo de Israel. Por eso allá en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice que todo lo que le pasó a este pueblo quedó como un ejemplo para nosotros, para los cuales han llegado los últimos tiempos. Entonces tenemos que entender cómo Dios, a través de la palabra, nos habla. Y aquí dice que se levantaron los madianitas con los amalecitas y los hijos del oriente. Aquí se levantan los poderes de las tinieblas.
Por eso los poderes de las tinieblas están activos. Y lo que quiere con usted es apartarlo del Evangelio. Si no, el Evangelio no es solamente para dejar de chupar, no solamente es para dejar de drogarnos, no solamente, hermano, es para dejar ciertas cosas que nosotros consideramos que son malas. El Evangelio es el pasaporte hacia la vida eterna, y por eso es que vas a tener batallas, vas a tener luchas en tu vida para sacarte de todo esto. Por eso dice acá que estos enemigos, oiga, los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Pero mire lo que hace Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová vino sobre un hombre llamado Gedeón. Porque aquí viene el contraataque, la propuesta, porque el que confía en Dios, Dios nunca lo deja solo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Miren, lo revistió como con un manto, o sea, el Espíritu Santo lo cubrió. Por ejemplo, si hay frío, qué rico es que lo cubran a uno, ¿verdad? Si hay balazos, si hay agresiones, qué rico es tener un escudo que te está cubriendo. Y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace ahora. Solamente que el Espíritu Santo ya no está afuera, sino ahora está adentro de nosotros para glorificar el nombre del Señor y conducirte, decirte lo que tienes que hacer. Por eso es importante que dentro de sus oraciones, si no lo ha hecho así, yo le sugiero que de ahora en adelante, porque probablemente por falta de conocimiento y por falta de instrucción de nosotros, que ya deberíamos de haber dicho, usted hable con el Señor Espíritu Santo. Y que aún le diga, Señor, yo todos los días agarro por este camino, pero de ahora en adelante yo quiero que tú me conduzcas. Yo quiero que tú, ese papel que te dieron para conmigo, que es el papel de guiar mi vida, lo hagas por favor en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, y entonces dice aquí en el versículo 34, miren, como vino los enemigos y se estaban juntando para atacar a Israel, vino el Espíritu del Señor ¿sobre quién? Sobre Gedeón. Hoy yo le voy a quitar el nombre de pila que le pusieron y le voy a poner a usted Gedeón y las Gedeonas. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Mira. Y lo revistió. Como que le pusieran a usted un vestido nuevo, una camisa nueva, un manto nuevo. Y ese revestimiento que Dios, hermano, le dio, era un revestimiento de poder. Porque Dios llena de poder al que no lo tiene, llena de poder al que no puede, llena de poder al que no lo tiene, llena de poder aquel que ha confiado en el Señor y quiere, hermano, pelear esas batallas que le van a dar la victoria al pueblo del Señor. Fíjense que este Gedeón llegó a ser uno de los jueces también de Israel. Por eso Dios llama a los inútiles. Así que no tengamos miedo.
y yo se lo digo por experiencia, porque hermano, nosotros cuando empezamos tenemos temor. El problema será cuando nosotros, hermano, lleguemos a tener jactancia. Gracias. Jactancia, que ya dominamos las cosas. Ese es otro peligro. Porque las cosas del Señor podemos saberlas, pero no es suficiente saberlas. Muchos de ustedes tal vez saben cocinar, pero no solo es meter las cosas al fuego, sino que hay que sazonarlas. Y el que sazona las cosas en el Evangelio es el Espíritu Santo, es el Señor. Y entonces el Señor, hermano, levantó a un hombre que no tenía la capacidad, a un hombre que tenía miedo, a un hombre que se estaba escondiendo. No era ningún valiente, Gedeón era un inútil, así se miraba él. Pero Dios, hermano, lo inútil lo levanta. ¿Para qué? Para engrandecer su poder. Y que vean, hermano, que lo que no sirve, Dios hace que sirva. Y entonces, ¿para qué cree que Dios lo invita a que sirva? ¿Por qué Dios nos invita a nosotros a que sirvamos? Para honrarnos, para darnos honor, para eso. Por eso el servicio a Dios debe hacerse con diligencia. ¿Es usted diligente en el servicio a Dios? El servicio a Dios no es para lucirse. El servicio a Dios es para glorificar el nombre del Señor, hermano, porque es una honra que Dios nos está dando a través de este evangelio. Y entonces aquí dice que como este era un gran miedoso, hermano, cuando lo invitan a servir a uno, ay, es que yo no puedo, pero si aquí, ¿quién puede? Todos vivimos al evangelio porque ni siquiera podíamos ordenar nuestra vida. Amén. Hay hombres que, hermano, las mujeres los mandan porque no tienen carácter. Y hombres que abusan, hermano, también de la mujer. Por eso Dios a través del evangelio viene a darnos equilibrio. Aquí no es ver, hermano, quién tiene la razón, sino este evangelio maravilloso. Dios nos lo ha dado para agradarlo y para honrarlo a Él con todo nuestro corazón. Y entonces, oiga, Dios levantó a este hombre, pero lo dotó con el Espíritu. Y el Espíritu de Jehová o del Señor vino sobre Gedeón. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, mire, lo revistió con un manto que no se miraba. Y de pronto este hombre es convertido en otro. Y esto lo hizo Dios para darle honor a este hombre. Y tocó la trompeta y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Para seguirle. Y envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle. Y envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, que subieron a su encuentro. ¿Sabe? Si a este hombre, dice aquí la palabra, que el Espíritu del Señor, dice mi Biblia, probablemente en alguna de ustedes dice el Espíritu de Jehová. ¿Sabe para qué viene el Espíritu? Ahora, claro, es el Espíritu Santo el que viene sobre nosotros y está en nosotros, porque el que te da vida es el Espíritu Santo. Bueno, tal vez lo dije mal. La vida nos la da Cristo,
Pero la vida activa es la presencia maravillosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y entonces por eso, miren, dice que Dios lo que hizo en este momento fue poner vida en Gedeón. Y por eso, repito, ¿quién vino? Y el Espíritu del Señor. ¿Cuántos son bautizados con el Espíritu Santo aquí? Vaya. Pero el ser bautizados con el Espíritu Santo, una de sus evidencias es hablar en nuevas lenguas. Pero por ejemplo, otra de las evidencias es que cuando tú tienes el Espíritu Santo te da vida. Yo aquí miro gente que ni canta. Yo aquí miro gente, hermano. Miren, esta es una convocación santa. ¿Quién nos convocó esta mañana y en este día? ¿Quién nos convocó? ¿Quién nos invitó a estar en esta reunión? Si aquí estamos invitados, ¿quién? Cristo. Cristo nos invitó para estar en esta reunión porque es una reunión donde hay vida y la vida es la palabra de Dios y la vida es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, el que está feliz hasta en el baño canta. Pero hablo de cantar, ¿verdad? Sí, hermano. Ahí vende su Biblia, lee estrofas, lee pasajes, lea versículos, hermano, porque aún ahí hay vida y vida de Dios. Porque eso es Pentecostés. Esa es la vida del Señor adentro de la gente, adentro de los discípulos. Es una fiesta, es una vida que cantamos porque hay vida en nosotros. Aleluya. Sí, hermano, esa vida que haces que te prepares, no a las 8 de la mañana en tu casa. Esa vida de Dios hace que te empieces a preparar desde un día antes, porque tienes ese regocijo, tienes esa ilusión, tienes ese deseo de reunirte para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero el que viene tarde, tiene carro y hasta las llaves del carro pierde. ¿Cómo le vamos a entregar un trabajo del Señor al que es indolente? Revisemos nuestra vida. Hermano, uno como, mire, hermano, apenas miro, pero con ese apenas miro, todo lo miro. Y entonces tenemos que cambiar, porque si no se lo digo le va a seguir lloviendo. ¿Qué dice la palabra cuando usted honra a Dios? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando usted y yo honramos a Dios? No dice que Dios honra a quien ama. No es que usted se mantenga metido aquí. No. Si quiere venga una vez, si quiere venga cada 15 días, pero ¿cómo debe de ser? A honrar y a glorificar el nombre del Señor. Porque si no, le va a seguir yendo mal. ¿Qué es irle bien para usted? ¿Tener dinero? Pues le cuento que hay ricos que quieren suicidarse.
Pues le cuento que hay gente que se cansó tiene 50 carros, y no viejos, ¿verdad? Ni de colección, último modelo ahí, y se aburren de eso, porque el único que puede hacer al hombre feliz se llama Cristo. Solamente el Señor Jesucristo. Porque esto que le estoy diciendo fue lo que pensó Salomón. Él pensó que la alegría estaba en tener cosas, tener casas, tener estanques, tener jardines, tener doncellas, tener caballos, tener mucha servidumbre. Y entonces al final él habla y dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces al final de Eclesiastés, en el capítulo número 12, habla y da un consejo y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Me detengo ahí un poquito. ¿Cuántos son jóvenes aquí? En los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque él pensó estas cosas en sus días de su juventud. Pero después, cuando pasó el tiempo y cuando se agachaba, empezó a sentir que le tronaba la cintura, hermano. Ay, y lo peor es que, ¿cómo hace uno cuando le truena y se queda trabado? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, en donde no tengas contentamiento en ellos. Él lo escribió: acuérdate de tu Creador, hermano. Y por eso es que mucha gente piensa que en la muerte va a encontrar el descanso. Y el descanso y el reposo solo lo da Cristo. Solamente Cristo. Solamente Él. Y entonces por eso sobre un hombre con cobardía, cobarde, así como muchos de nosotros cobardes, porque hermano, si usted no ha testificado, si usted no ha hablado ante las situaciones tan difíciles que se nos presentaron en la vida, ante los problemas que nosotros mismos nos metimos en ellos, que nosotros mismos nos causamos, y que en un momento determinado no hallamos cómo salir, pensamos como vía de escape la muerte. Y eso se llama cobardía. ¿Por qué cobardía? Porque después de que hicimos un montón de cosas, después de que éramos nosotros los gallos giros, después de que nosotros éramos, cuando vienen todos esos problemas, nos achicamos y creemos que con morir se solucionó todo, pero no es la muerte la que soluciona todo, es la vida, y la vida está en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, este hombre, hermano, era como usted y como yo, con unos grandes temores usted, y era joven, y un día se lo agarra el Señor escondiendo un poquito de alimento, hermano, en un lugar que servía para servirlo, en un lagar. Y viene el Señor y lo mira de forma diferente y le dice: valiente guerrero. Fíjese cómo le dice el Señor. Es que como Dios mira diferente que nosotros, ¿verdad? Valiente guerrero. Y aquel empieza a ver para todos lados: ¿dónde está el valiente? Porque no, era él, valiente guerrero. Pero lo que quiero decirle es que, ¿cómo fue este cambio? El cambio es en la vida de este hombre
porque el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y cuando el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros, ahora es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, nos reviste una nueva vestidura, algo que no se mira. Y entonces dice aquí la palabra, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y éste tocó la trompeta. El tocar la trompeta es hablar de Cristo. El tocar la trompeta es predicar. El tocar la trompeta es profetizar. El tocar la trompeta es servirle al Señor, porque no es con tus fuerzas, sino no es con la fuerza del Señor, es con su Santo Espíritu. Y entonces inmediatamente mandó mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle. Envió mensajeros a Zabulón y a Neftalí, subieron a su encuentro, y hasta el ejército, porque Dios le pidió: hacete tu ejército, porque con ese ejército que vas a hacer, yo voy a libertar a Israel. Entonces aquí ya está, aquí está el ejército, ¿verdad? Y así dice la palabra en el versículo 36. ¿Sí? Entonces Gedeón dijo a Dios: usted sabe que cuando Dios lo llama, y tiene que saberlo, por eso no nos dejemos ir de cabeza, porque todo lo de Dios es equilibrado. Por eso, hermano, usted puede danzar con libertad, porque el Espíritu es el que le pone a danzar, y el Espíritu es un espíritu de equilibrio. Por eso es que no nos golpeamos entre sí, uno tirando manadas y otro tirando patadas, ¿verdad? Y a ver que sálvese que pueda. No, esos están endemoniados. Hay que meterlos al cuartito y a ver qué se hace con ellos. Por eso dice aquí la palabra, mire, él pide una señal. Entonces Gedeón le dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, en el terreno. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Por eso Dios, por medio del Espíritu, puso, mire, Dios pone vida dentro de nosotros, y el que nos da esa vida es el Espíritu. Nos da vida de Dios, el Espíritu. Y entonces dice que Dios, por medio de su Espíritu, puso vida en el interior de Gedeón y lo revistió con un manto para otorgarle honor, porque lo que ha hecho Dios con nosotros es honrarnos, como usted honró el nombre de su Hijo amado Jesucristo, creyendo en Él y confesándolo como Señor y su único Salvador. Dios a usted y a mí nos ha honrado. Nos ha honrado. Por eso el tener el nombre de cristianos es una honra, no es un agravio, no es una burla, es una honra. Pero como cristianos, usted y yo tenemos una responsabilidad de presentar a Cristo, ya no solo predicando con la palabra, sino predicando con nuestra vida, que la gente pueda ver lo que Cristo Jesús
está haciendo con nosotros y en nosotros. Entonces, viene este hombre y como la parte humana y la parte natural tiene, hermano, temores, y este hombre los tenía a pesar de que Dios le estaba hablando. Entonces él viene y en el versículo 37 dice: aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca alrededor, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Este hombre quiere una confirmación. No es que esté poniendo a prueba a Dios, sino que dice la palabra que Dios le habló a él, como nos habla a cada uno de nosotros. Pero él quería la confirmación. ¿No será que yo me lo estoy inventando? ¿No será que yo estoy sintiendo nada más esto? Le voy a decir al Señor que me lo confirme. Y entonces ya vimos lo que pidió. Y sucedió, versículo 38, cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, llenó una taza o un tazón de agua, se llenó. Dios había respondido. Y Gedeón dijo a Dios: Señor, que no se vaya a encender tu ira, que no te vayas a enojar contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, y que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Mire que Dios tan grande, no le dio un sopapo, no sea necia, sino que mire, aquí podemos ver cuán tierno es el Señor con el verdadero hermano creyente, aunque el creyente sea débil. El amor de Dios está con esta persona y Dios bondadosamente, mire hermano, por eso es que Dios es un Dios que nos entiende y que nos comprende a nosotros, y respondió a lo que aquel hombre le estaba pidiendo. Mire que Dios tan grande, hermano, respondiéndole. Y entonces dice, entramos en el capítulo número 7. Se levantó temprano, le habían cambiado de nombre a Gedeón y le pusieron Jerubbaal, y esto significa el que pelea, el que contiende contra Baal. Y todo el pueblo estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arón, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle. Gedeón había captado un ejército muy grande, aproximadamente 30,000 personas. Y entonces viene el Señor y mira lo que Gedeón ha hecho. Y en el versículo 2 el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Por eso es que la obra del Señor, hermano, no es una obra humana, sino es una obra espiritual. ¿Para qué?
para que el poder del Señor se perfeccione en la debilidad humana y Dios sea glorificado. Pero hoy, por ejemplo, hermano, en el Evangelio ya no es suficiente, en esta nueva etapa del Evangelio ya no es suficiente la palabra del Señor. La mayoría de iglesias, mega, hiper iglesias, usan la mercadotecnia para la captación de sus feligreses, porque esos son de ellos, porque no son nuestros feligreses, son los seguidores del Señor, los que el Señor va a buscar y a demandar. Entonces, oiga, dice aquí la palabra, son muchos, estos son muchos. No sea que digan mi propia fortaleza me ha librado. Porque ¿sabe cuál es la situación ideal suya y mía para que Dios nos use? La situación ideal para que Dios nos use es cuando ustedes no pueden y cuando yo no puedo. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Bendito el nombre de Dios. Por eso los hombres queremos nosotros hacer milagros, hacer un montón de cosas, hermano. Hacer un show del Evangelio. Es el poder de Dios. Aquí lo podemos ver y entonces dice acá, muchos. Son muchos. Así como Nabucodonosor dice que se paró un día en la azotea y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Y Dios mandó un mensajero, no necesito más, un mensajero del cielo para quitarle todo eso, para quitarle ese orgullo, para quitarle esa prepotencia, para quitarle todo aquello que él pensaba, hermano, y le vinieron a dar la noticia, hoy te ha sido quitado el reino. Entonces, son muchos. ¿Cómo Dios nos conoce? Porque en este versículo dice, no sea que Israel se vuelva orgulloso y se gloríe en contra de mí, diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Qué lindo es cuando entendemos que no es con espada, que no es con ejército, más por su Santo Espíritu. Dele palmas al Señor. Y entonces viene el Señor y le habla y le dice, ahora como es mucho, no les vamos a decir, ustedes váyanse porque no sirven. ¿Sabe usted que Dios está probando a algunos de ustedes, a algunos de nosotros? Mire, hay algunos granos que hay que servirlos, que hacen un servido. Por ejemplo, la arena servida. Cuando las personas que trabajan en la albañilería necesitan que la arena esté afinada, la meten en una cosa que tiene una vallita, y eso es el servido, y se queda arriba solo lo más grueso, lo más finito pasó. Entonces aquí va a haber un servido de Dios. A veces, si no estamos en el Espíritu, no entendemos. Los ministros no entendemos. ¿Por qué? Porque llega el maestro de maestros y mete en el trastecito donde hay que servir, y nos mete a nosotros en el servido, y ahí vamos para arriba, y ahí vamos para abajo, y ahí vamos para arriba, y ahí vamos para abajo.
Y entonces dice el Señor acá, no, esto hay que reducirlo, dice el Señor. Son muchos. Ahora, este ejército, le dije yo, aproximadamente 32,000, que era el ejército de Israel, contra 1,000,000 de enemigos. Humanamente, ¿verdad que son poquitos? Humanamente eran pocos. Por eso es que el Evangelio no lo podemos ver humanamente. Y tenemos una prueba que no lo podemos ver o medir o examinar humanamente. Porque dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar al que puede. Por eso, nosotros a veces que ustedes nos dieron de parte de Dios la honra de llamarnos pastores. Porque hay algunos que sí son pastores, pero porque tienen título. Pero hay otros que son pastores, porque Dios le dijo a las ovejas: díganme pastor, díganme pastor, díganme pastor. Esos son los pastores que el Señor ha levantado. Y créanme sinceramente que cuando uno empieza el pastor, uno buscando dónde está el pastor, porque es un título que lo hace en un principio a uno sentirse incómodo. Y no es que nos sintamos cómodos, pero hemos entendido que aunque no éramos dignos de honra de llevar un nombre como ese, Dios nos ha honrado para llevar un nombre como ese. Y entonces dice aquí, no, son demasiados. Mi propia fortaleza me ha librado. Por eso es que el Evangelio no es aritmético. Mire, paso 1, paso 2, paso 3, no es aritmético. Si usted nos pregunta, hermano, ¿cómo es que construimos esto? ¿Cómo es que estamos aquí? Yo no le puedo decir. Lo único que le puedo decir es que la obra no es humana, la obra es del Señor. La obra de Dios. Por eso es que no podemos decirle paso 1, paso 2 para un cambio, porque el que hace los cambios se llama Jesucristo. ¿Y sabe cuáles son los elementos que Dios utiliza? La palabra y al Espíritu Santo para cambiar la vida de los hombres. Ahora oiga, dice acá, ahora pues, como son muchos, el hombre puede decir, ¿cuál fue el problema que tuvo David cuando se encendió la ira de Dios contra David? Que David hizo un censo y mandó a censar cuántos soldados tenía. Por eso, si usted tiene unos centavitos en el banco, sígalos teniendo, pero no ponga su confianza en esos centavitos que tiene en el banco, sino que su confianza siempre esté en el Señor. Denle palmas a Dios que cielo. Está rico el juguito, ya no voy a terminar de predicar muchas más. Mi propia fortaleza me ha librado. El yo, confianza en el yo. Pero perdón, hermano, con todas las habilidades que usted tiene o que nosotros tenemos, con toda la sapiencia,
con los idiomas que usted pueda hablar. Porque aquí puede decir, yo hablo inglés, yo hablo italiano, y de repente hay alguna hermanita por ahí que no sabe ni escribir y habla 8 idiomas naturales de los que hay en Guatemala. Está más aventajado que nosotros. Y entonces dice, mi propia fortaleza me ha librado. Gracias a Dios que en el Evangelio solo fracasados hay. No lo dije bien. Solo fracasados haremos, porque ahora somos, hermanos, bendecidos por la palabra del Señor.